A partir del año 2018, en la parroquia de la Santa Cruz, se ha visto un desarrollo artístico sobresaliente. El mismo se ha visto reflejado principalmente en sus altares, los cuales han sido un referente para la altarería guatemalteca en estos tiempos de pandemia. Desde el año 2018, que la Junta Directiva toma la dirección de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, consideramos muy importante el fomento a la devoción y el culto a nuestro Señor de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad. Y una de las partes importantes que nosotros consideramos era retomar la altarería tradicional de la parroquia de la Santa Cruz, pero agregarle nuevos elementos, nuevos tipos de cortinajes, nuevas formas de trabajar y nuevos elementos que hicieran que realmente la altarería de la parroquia llegara a otro nivel. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era acercar al devoto a la parroquia, invitar al devoto a que llegue a visitar a Jesús. Y nuestra arma en ese momento era hacer altares o hacer diseños de altares maravillosos que invitaran a ese devoto a acercarse al templo. Para entender el concepto y la forma de cómo llegamos a estos altares, es importante que nos remontemos a la historia de la altarería guatemalteca. Para hablar de un hecho concreto, es necesario que hagamos un recorrido histórico. Una de las grandes influencias del barroco la notamos en el interior de los templos cuando habían velaciones, haciendo uso excesivo de cortinajes y motivos, haciendo uso también de la platería, la cristalería, porcelana, entre luces y flores. Era un efecto visual, un golpe de vista. Pero en el siglo XIX, durante el romanticismo, aparecen una serie de elementos sobrios y clásicos. Pero un momento importante en la altarería de Guatemala va a ser el teatro. A partir de la inauguración del Teatro Carrera y con la presencia de compañías de ópera y zarzuelas, los escenógrafos se hacen presentes y hacen magníficas obras de escenografía para el teatro y para las obras líricas. Mucho del trabajo de estos escenógrafos pasa a los templos, utilizándose para los altares, dando inicio entonces a otra época en la historia de la altarería, que luego nos va a llevar a una altarería también tradicional, utilizando elementos como flores artesanales o flores y otros adornos en colores metálicos, básicamente oro y plata. Es por ello que, siguiendo los inicios y los elementos de la altarería en Guatemala, en el inicio de la Cuaresma del 2018 y utilizando materiales de la altarería tradicional antigüeña, se plasma un telón de velación recreando el encuentro de Jesús con Santísima Madre, siendo este el inicio de los altares innovadores en la parroquia de la Santa Cruz, abriendo pasos a altares imponentes, como lo fue el de la solemne velación anual del mes de septiembre del 2018, en el cual fue recreado el cortejo procesional del Lunes Santo de 1937. Es el año 2018 donde se inicia con una tradición artística de alto nivel y que sigue hasta el día de hoy. No obstante, siempre se ha respetado los elementos de la altarería tradicional guatemalteca. Para que nosotros podamos comprender el mensaje de la altarería tradicional de Guatemala, tenemos que tener en cuenta el cambio que va a tener la Iglesia a partir de los acuerdos de paz, en los que pasa de ser mediadora entre los distintos grupos sociales que existen en el capitalismo para ser legataria del patrimonio tangible e intangible del pueblo. Pero el problema que hemos tenido ya en el devenir del siglo XXI es
quién en realidad conoce el patrimonio tangible e intangible del pueblo. Y es ahí donde nos topamos con un grave problema que no todos sabemos de estos temas, ni todos tenemos la profundidad y el gusto para poder tener una manera adecuada lo que son las composiciones, en este caso de la altarería tradicional. En este caso yo pienso que la parroquia ha optado por tener unas grandes ideas en las cuales ha tenido a la disposición a los mejores artistas o los mejores artesanos en cada una de las ramas, en las cuales ha realizado composiciones interesantes que lo que han hecho es un proceso de actualización de la altarería, es decir, el uso de los cortinajes, pero ya no estamos en los cortinajes como le hacíamos en el siglo pasado, en que eran cortinajes, podríamos decir, lo que la plata nos alcanzara o para lo que el gusto de las personas que tenían a bien hacer esto se ponía, sino que acá va a haber un equipo y un equipo profesional que va a seleccionar desde lo que es el cortinaje, la composición de las esculturas, cómo van a estar presentadas al público, pero una cuestión mucho más importante es que las esculturas no estén despeinadas, que las esculturas no estén dañadas, que el vestuario no esté manchado. Todo es un trabajo muy, muy grande, muy fuerte. Por tal motivo, en la Hermandad de la Parroquia Vieja, bajo la dirección de la Junta Directiva, se conforma una comisión que, apoyados por diferentes artistas, logran crear monumentales altares que año con año son inolvidables, emblemáticos, agregando elementos modernos a la altarería tradicional, como ocurrió en el primer altar de Cuaresma del 2019, donde se rememoró el origen del antañón barrio que es custodio de su bello Nazareno, con un altar en el que detrás de Jesús se podía observar a través de una impresión de 30 metros cuadrados cómo era la Santa Cruz del Milagro a finales del siglo XIX, agregando elementos tradicionales como cortinajes elegantes en terciopelo, flores y floreros metálicos en color oro. De esta manera llegamos a la parroquia de la Cruz del Milagro, parroquia vieja, donde encontramos una propia identidad en lo que se refiere a los adornos de sus andas para las procesiones, especialmente del Lunes Santo, y para los altares de velación. Todo esto dentro del marco de una altarería tradicional, pero podríamos indicar que muy humilde o sencillamente, pero con una identidad muy propia que fácilmente nos hace llegar a esta iglesia tan emblemática. Algunos elementos propios como las ovejas de Jesús de la parroquia se hicieron parte de la imagen del guatemalteco, vinculando entonces esta devoción. Pasan los años y seguimos una altarería muy tradicional, aunque hay momentos de innovación, pero sin embargo es muy importante mencionar que a partir del año 2018, con la llegada de una nueva junta directiva, llega también una nueva visión, una visión a futuro para cambiar, aportando y generando nuevos conceptos. Es así como encontramos altares fastuosos. Quiero utilizar la palabra monumental, donde se aprovecha el espacio generando una cámara donde a través del efecto de la luz y de nuevos elementos nos encontramos en un momento entre el barroquismo de Rubens. Enfocados en la realización de un trabajo de calidad para nuestras sagradas imágenes y para el pueblo católico de Guatemala, la Hermandad de la Santa Cruz inicia a hacerse de una identidad propia en la elaboración de altares,
incluso realizando adaptaciones monumentales de obras de arte a nivel mundial. Entre la elegancia sevillana y un momento de encontrarnos ante elementos propios, basados en el pasado, hechos nuevos en base a elementos y a conceptos, y es así que se marca una nueva tendencia, no solo en la altarería de la parroquia vieja, sino que a nivel de la ciudad de Guatemala e incluso fuera de la misma, dado a que el impacto que han causado los altares de la parroquia, y hay que recordar que hoy en día vivimos en una sociedad de redes, inmediatamente se han difundido, y esto ha permitido que esos altares lleguen a otros lugares y que se tomen como modelo, que se tomen elementos de los mismos. Y esto es importante porque se está generando una nueva época en la altarería. No estamos en años atrás, estamos en un presente y buscando futuro, y se están generando las bases de una nueva altarería que tendrá como punto de origen la parroquia de la Cruz del Milagro. El arduo trabajo de la hermandad, con el total apoyo de sus párrocos y la innovación de esta junta directiva, nos ha presentado altares que han quedado en la memoria de sus devotos. Que unido a las ideas de los procesos de actualización de la altarería, nos da composiciones muy interesantes. Dentro de estas, por ejemplo, ese diálogo que existe de la escena de la Pasión de Cristo, que fue el altar primigenio que presentó esta nueva directiva encabezada por don Andrés Girón. Posteriormente, ese juego de velas con el Señor. Luego otro mucho más interesante que tenía como escenografía el barrio de la parroquia y la iglesia como epicentro de lo que es el imaginario de la colectividad, y ver a Jesús tan nítidamente vestido en los colores iconológicos, iconográficos que le tocan, ¿no? Con una cruz pulida. Entonces, todo esto pues naturalmente renova de una manera positiva el imaginario de la altarería, en el cual también recuerdo otro que tiene el mapa de Guatemala como en una lucha, en un escudo, siendo Jesús el corazón de esa Guatemala que está unificada para enfrentar esta pandemia a través de ese ente común que sería el Señor Nazareno de la parroquia de la Santa Cruz. Y paralelamente a esto, no menos interesantes, en la misma línea están los altares también que se han compuesto para el Señor sepultado, en los cuales también la imagen, la Virgen Dolorosa, pues muy pulidamente vestida, con unos atributos iconológicos, iconográficos, realizados con materiales y técnicas adecuadas, en los cuales pues dejamos al lado pues el cartón, la hojalata, todo ese tipo de cosas tan que es lo que el pueblo tiene a mano para expresarse, pero si se puede expresar de una forma mejor, pues creo que un típico o una nueva renovación de la altarería es la que nos presenta la actual directiva del Señor Nazareno de la parroquia. Lo interesante es que nosotros podamos percibir esa imagen de confiabilidad, esa imagen de una cabeza pensante que da como corolario pues todo podríamos decir, toda esta eclosión artística o todo este dechado de detalles que van a tener la altarería y que se van a concretizar en el culto, el boato a Jesús de las Tres Potencias. Estamos en una época que por las circunstancias en que vivimos, los altares son esenciales para llegar a sus devotos. La hermandad sigue trabajando, pero también contamos con el apoyo de muchas personas externas que lo hacen posible. Muchas personas dicen, por ejemplo, me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué este dinero no se va a gastar, por ejemplo, o se va a realizar en otras situaciones como, por ejemplo, la ayuda social, etcétera, etcétera? Porque si fuésemos a hacer eso, entonces tendríamos que hacer la recaudación para esto y dejamos la imagen por un lado, ¿no? Esto es parte
de una entidad, esto es parte de una cohesión social, esto es parte de un patrimonio. Y la confianza que ejerce la persona portadora de ese patrimonio intangible, en este caso, la persona dirigente de la cofradía o de la hermandad, va a ser ese ente de confianza en que todos los demás devotos, naturalmente se va a practicar la caridad, naturalmente se va a practicar las obras sociales, pero parte de esto es mantener la presentación, la presencia, la imagen de la hermandad con el mayor brío, el mayor esplendor, la mayor parafernalia, y para unir toda esta devoción de ese patrimonio que nos hace ser guatemaltecos. Y son esas personas realmente las depositarias del patrimonio, las que deben, por ejemplo, saber cómo se debe de arreglar una cabellera, una peluca, como dicen los documentos antiguos, pero tiene que ser un maestro que sepa hacer todo esto, ¿no? Se va a tener un vestido bordado, pero lo interesante es que esa túnica se sepa el color iconológico, iconográfico, no se va a vestir un maniquí de 15 años, no se va a presentar una imagen para otro fin, sino es un fin religioso, un fin profundo, un fin de meditación, y es por eso que es muy importante la presentación, la altarería tradicional de Jesús Nazareno de la parroquia de la Santa Cruz, que nos contrae todas las demás imágenes, ¿no? El Señor sepultado, la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Soledad, la imagen de San Juan, la Magdalena. Y si ya contamos todo eso y pensemos en qué gran capacidad tiene que haber, qué gran confiabilidad, qué confianza para conseguir tantas cosas, porque todas estas imágenes necesitan una gran una gran inversión en mantenimiento, una gran inversión en vestuario y una gran inversión de fe de todos nosotros para hacer de todo esto un patrimonio que no se pierda y que esté vigente no solo en la actualidad, sino en los años por venir, porque estamos hablando del patrimonio tangible e intangible de nuestro pueblo. A lo interno de la Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias ha existido un proceso de formación artística en varios de sus miembros. ¿Cómo hacemos nosotros los altares? Cada altar tiene su historia, tiene su experiencia y tiene sus vivencias. Tiene formas distintas de surgir las ideas, y puedo decirles que realmente en la Hermandad de la Parroquia de la Santa Cruz, desde el año 2018 que iniciamos con estos altares, hemos desarrollado muchas habilidades y muchas capacidades que en muchos de sus miembros no existían. Hemos detectado y averiguado que hay personas que tienen capacidad para la carpintería, para la herrería, a la forma de vestir santos o imágenes, y que hay un desborde de creatividad dentro de nuestra hermandad. Y hemos tratado de ir exponenciando cada fortaleza de cada uno de sus miembros para poder hacer de estos altares algo maravilloso. Los altares de la parroquia se han caracterizado por sorprendernos cada vez que se presentan al pueblo católico, por lo novedoso de sus conceptualizaciones y sus elementos, lo cual hace que sus devotos esperen los altares parroquianos. ¿Cómo surgen las ideas para hacer los altares? En algunas ocasiones surgen del seno de la junta directiva, de algún devoto que, como recuerdo, el altar del sepulcro de finales de inicios de noviembre del año 2020, en el cual hicimos una remembranza de un paso de Murcia de finales del siglo XIX, pues fue un devoto de Jesús y del Señor sepultado quien nos hizo llegar la imagen, y es donde nosotros decidimos por qué no hacerlo, por darles un ejemplo. Y en el caso de la pandemia, pues también era muy importante, por ejemplo, nosotros hacer en la velación del Señor, donde la gente no lo iba a poder visitar presencialmente, hacerle un homenaje a Él y a su pueblo. Y qué mejor que colocar a Jesús frente al pueblo de Guatemala representado en el mapa de nuestro país. Mucho esfuerzo, y ha sido importante la reunión de diferentes trayectorias artísticas que han apoyado a la Hermandad de Jesús de las Tres Potencias y lo han hecho posible. Es así entonces como los altares de la parroquia han ido tomando cierto realce, pero es producto del trabajo, producto del esfuerzo, de la dedicación, de los desvelos, y también hay que reconocer que contamos con el apoyo de un grupo de adorno como Colectarte, que siempre también está ahí para apoyarnos, para asesorarnos, para aconsejarnos, y entonces hacemos una sinergia en la cual en algunos casos
La hermandad, en la mayoría de ellos, toma el liderazgo y ejecuta, en otros casos lo toma Colectarte y en otros casos hacemos una sinergia y trabajamos en equipo. Y pues que realmente puedo decirles que el trabajo y la armonía que se da en la elaboración de esos altares es sumamente bonita y es un ambiente muy agradable donde rara vez hay riñas. Siempre hemos definido unas reglas de respeto, de trato del uno para con el otro. Y las experiencias en las noches de compartir sanguchitos, de compartir bebidas, de compartir esos risitos que alguien lleva, pues realmente hace especial esa convivencia y ese servicio a nuestras sagradas imágenes. Altares monumentales, elaborados con mucho esfuerzo y entrega, sobre todo muchísima devoción por parte de la hermandad, para las sagradas imágenes de la parroquia de la Santa Cruz, los cuales han llegado al corazón de cada uno de sus devotos y han producido un crecimiento en la devoción de los devotos y ha permitido que muchos vuelvan a visitar a la parroquia de la Santa Cruz.